La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Ciertamente es sin límite, porque la palabra de Dios no tiene límite. La palabra de Dios no tiene limitación alguna. Así que hoy le invito a que tenga usted en su corazón la certeza de que vamos a compartir algo que no tiene límite, porque siempre el interés de nosotros es el mismo. Estamos evidenciando una gran diferencia entre lo que es realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente, pues, dice la Escritura que nosotros manifestamos lo que realmente es o no es la palabra de Dios. Y en muchas maneras Dios nos dice que por los frutos se conocen. Y hay de tantas maneras que uno puede comprender y entender que el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones fue para edificarnos, para ayudarnos. Y realmente nosotros somos los responsables de estar en la sintonía de la palabra de Dios, ayudados por el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no vamos a poder vivir una vida conforme lo que es Dios y su palabra. Se los digo porque he encontrado la necesidad de estar hablando muy fuerte sobre el hombre espiritual. Cuando el hombre espiritual no se ha desarrollado, no ha crecido, no tiene madurez, siempre va a usar un sistema que no coincide con el reino espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque lo que es nacido de Dios, dice la palabra, es de Dios. Todo lo que es nacido de Dios tiene una naturaleza de Dios. Por lo tanto, todos los que somos nacidos de Dios, porque todos por su voluntad que nacimos de Dios, hay un propósito, hay algo grande en nuestras vidas, pero se requiere y se necesita siempre ubicarnos en la posición que nosotros tenemos. Algo que puedo hablar, la identidad que tenemos nueva y que he hablado anteriormente de ello. Nosotros tenemos una identidad. Esa identidad nos ubica a nosotros, porque todos nosotros en la naturaleza carnal tenemos una manera de pensar conforme a la carne, pero cuando nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, la identidad que hoy tenemos como nuevas criaturas no la obtuvimos porque hicimos cosas, sino por gracia, y esa gracia es un regalo maravilloso de parte de nuestro Dios para empezar una vida. Por gracia fuimos salvos por medio de la fe y crecemos con esa gracia, vamos desarrollando esa gracia en nuestras vidas porque nos vamos apropiando de la gracia. La gracia es dada sin límite al cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que crecemos en sabiduría de Dios para apropiarnos de esa gracia y poder vivir una vida conforme Dios quiere que vivamos. Tenemos
la importancia de reconocer que es obra divina la vida nuestra. Es un proyecto de Dios. Es un plan de Dios en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión cuando hemos aprendido mal. Cuando aprendimos mal, se convierte en que lo que aprendimos es la verdad. Y lo veo como es un contagio en el ámbito carnal, el poder manipular la manera de pensar cuando estás en la carne. Cuando estás en el espíritu, no sucede eso, porque hay un gobierno superior, hay una autoridad superior a tu influencia del mundo. Vi un experimento de una maestra en una universidad donde tenía un grupo de 200 personas, de estudiantes, que estaban viendo una clase de lo que es la influencia de contagio, cuando la gente se deja llevar por la influencia de esa atmósfera en la que está. Y eso pasa en la carne, en muchas partes que se congrega gente. ¿Por qué? Porque suceden cosas como estas. Este experimento que hizo la maestra para comprobarle a los alumnos que lo que ella estaba enseñando científicamente está comprobado. El hombre carnal, el hombre sin el Espíritu de Dios, que no vive en comunión con el Espíritu de Dios, porque puedes tener a Dios y puedes tener a Jesús, puedes tener al Espíritu Santo, pero cuando está constrictado, la Biblia habla el hombre carnal. ¿Qué quiere decir? No dice el hombre que está muerto espiritual. El hombre carnal es aquel que cree creer con el corazón, pero obedece a las circunstancias. El experimento consistió en esto, en que la maestra levantó una carpeta, ¿no? de color verde, y les dijo a los alumnos que el experimento era que iba a preguntar ella a los alumnos, a varios, de qué color era esta carpeta. Sabían todos que era verde, pero la maestra les dijo: ustedes me van a contestar que es azul. Y pues todos los alumnos estuvieron de acuerdo que cuando ella les preguntara, ellos iban a contestar que esa carpeta que la maestra tenía, que realmente era de color verde, ellos iban a decir que era azul. Fíjense nada más qué tremendo es la psicología y la capacidad mental, cómo puede ser uno manipulado y controlado. Y dice, este experimento va a empezar cuando el primero que llegue tarde, ¿sí? Ahí vamos a empezar el experimento. Entonces, llega un joven tarde que no escuchó nada de lo que la maestra había dicho. Cuando este joven llega tarde, se sienta, se acomoda en su clase y le dice pues la maestra: muy bienvenido. Y dice: continuamos con la clase como que si nada hubiera pasado. Y estaba hablando sobre el comportamiento del hombre natural. Y dice, como por ejemplo, dice la maestra: Juanito Pérez, ¿de qué color es esta carpeta? No, pues es azul. Ok. Le dice a la señorita Beatriz, señorita Beatriz, ¿usted qué color es esto? Es azul.
Entonces comenzó con más de 2 haciendo la misma pregunta, con las pausas necesarias para que digiriera el joven que estaba viendo. Óyeme, si el hombre dice que estaba viendo a todos que veían una carpeta verde, pero decían que era azul. Y cuando ya fue un promedio de 6 personas que contestaron que era azul, la maestra se dirigió al que llegó tarde. Le dice, ¿de qué color es esta carpeta? Y le dice, azul. Y fíjense qué tremendo. El sistema neurológico, cómo tan fácil el diablo puede trabajar en un cerebro que no tiene el Espíritu Santo activo. El joven contestó igual que todos los jóvenes, viendo que la carpeta era verde. ¿Sí? Y eso hace que muchas personas no se percaten de lo que es una realidad. Porque, ¿por qué no se percatan? Porque no tienen en su corazón una actitud correcta para con Dios. Y el joven, cuando contestó que era azul, igual que todos los demás, toda la iglesia, todo el salón de clases, que eran bastantes estudiantes, se soltaron riendo, porque fue parte de un experimento solamente para comprobarle a los alumnos. Y le dice la maestra al joven que llegó tarde, oye, si tú sabes que esta carpeta no es azul, ¿por qué dices que es azul? Pues porque todos dijeron. Y es así como las masas de personas son manipuladas por estrategias que detrás de hombres que crean no son los hombres, son entidades espirituales para tener esclava a la gente. La Biblia nos habla que aquel que no vive en Cristo constantemente va a ser influenciado por cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. En este momento hay personas que aman a Dios, pero no se están percatando que están siendo manipulados, controlados mentalmente por ideologías, por pánicos. Ahorita te hablan de un nuevo virus y hay un pánico impresionante. Ya tiene el virus antes que el virus llegue. ¿Por qué? Porque fue el miedo que lo agarró, lo abrazó. Y la Biblia habla fuertemente que aquel que no está en Cristo, ¿sí? Aquel que no está activo en Cristo, ¿sí? La nueva criatura es vulnerable porque lo que teme le va a venir porque le va a venir. ¿Por qué? Porque estás tú mismo creando en tu propio intelecto, en tu propio sistema neurológico, en tu capacidad intelectual, ¿sí? Un miedo y un temor aterrador donde le dices al Espíritu Santo, no te metas. El miedo constricta al Espíritu Santo. El temor a Dios es otra cosa. Y es por eso que les comparto qué tan peligroso es vivir bajo la potestad del maligno. Y siempre hablo yo de las tres tipos de personas que existen. El hombre espiritual, el hombre carnal, aquel que recibió a Cristo y tiene salvación. Yo no digo que no tiene salvación, pero no está dependiendo de lo hermoso que es la palabra, porque la palabra de Dios es la que te da revelación cuando tú eres sometido a la voluntad de Dios y tu alma está siendo renovada constantemente. La palabra es la fuerza, es el poder del Espíritu para mantenerte firme, ¿sí? En cada circunstancia de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes saber toda la Biblia y tú no sabes cómo vivir tu vida cotidianamente. ¿Por qué? Porque cualquier situación te embriaga de miedo, te embriaga
de temor, sí. Y eso es que muchas personas no han podríamos decir, no han tenido en sus vidas, unos, la oportunidad de no tener un lugar donde formarse como discípulos, otros simplemente no quieren hacerlo, ¿sí? Pero la Biblia misma nos enseña que es bienaventurado el que cree. El que cree con el corazón es muy diferente a el que cree con la cabeza. El que cree con el corazón que Jesús es Dios y genuinamente es su Dios, es su Señor, está bajo autoridad de Dios y no se despega de su identidad. Yo quiero invitar a mi hermano ahí, Camilo, que me ayude que me ponga ahí el versículo de Isaías 53:5 para escudriñar ese versículo, porque nos va a ayudar, a todos nos va a ayudar a entender identidad en Cristo. Isaías 53, ¿sí? Bueno, yo ya lo encontré aquí, lo voy a compartir. 5 dice la Escritura: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense bien, molido por nuestros pecados. Fíjate lo que hizo el Dios y Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El regalo que Dios nos dio es a Jesús mismo. O sea, Él mismo es nuestro regalo, porque ¿cuántos sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona? Y ahora nosotros tenemos ese regalo maravilloso, que es Jesús. Y ese Dios verdadero habita en nosotros. Muchas personas quieren sentirlo, quieren estar sintiendo ¿Por qué? Porque aprendieron en iglesias la palabra sentimiento, ¿sí? No es la palabra que dice la Biblia. La Biblia dice: el justo por la fe va a vivir. No dice por el sentimiento va a vivir. Y fe, la palabra fe, es exactamente la sustancia, la materia prima. La fe es, la fe es la sustancia prima, lo que es la esencia. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos ahora que cuando yo tengo fe de Dios, tengo a Dios realmente en mi espíritu. Es la sustancia misma, es Dios mismo. La fe determina en mi vida si yo tengo o no tengo la salvación genuina, la verdadera salvación. En la versión Dios habla hoy, nos dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. El estado en la identidad que teníamos nosotros. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Así dice en esta versión, y muy buena versión, por cierto, porque tenemos que leer siempre 2, 3 versiones para poder que el Espíritu Santo traiga a nuestros corazones esa evidencia, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos esa evidencia, vamos a tener un problema grave. El problema más grave es que sabemos lo que la Biblia dijo, pero no se reveló. Así que te invito a que volvamos a leer ese versículo. Estamos leyendo en Isaías 53:5. Aleluya.
Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de Dios. Ahora que estamos en Cristo, yo me preguntaba esto, ¿por qué muchos se dicen cristianos que van a iglesias y pasan para que oren por ellos por paz? Porque simplemente no se les ha revelado que al momento que Jesús entró al corazón de nosotros, no dejó afuera la paz. La paz os dejo, la paz os doy. Si es verdad que en la naturaleza carnal perdemos la paz, ¿sí? Perdemos la paz. ¿Por qué perdemos la paz? Porque la carne está dominando, el dominio de la carne. Pero es tiempo de que esta generación que Dios está despertando, que es vivir en el Espíritu, ¿sí? Cuando venga la carne a imponerse, haya una autoridad superior que le diga, tú te callas. Cuando el diablo venga y hable a través de personas, ¿sí? Porque el diablo no habla, él usa personas para hablarte y muchas veces te hablan con la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe la Biblia. Es más, el diablo cree y tiembla. Pero nosotros cuando ya sabemos, que creemos con el corazón, excuse me, yo le he tenido que decir a personas, si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios y tú no estás de acuerdo con Dios, tienes la oportunidad de estar de acuerdo con Dios, pero es tu decisión. Si tú le crees a la palabra de Dios, pero si tú no le quieres creer, don't worry, no. ¿Por qué? Porque Jesús solamente vino por lo que se le había perdido. Si tú no te le perdiste, está bien, pero los que nos perdimos y estuvimos destituidos de la gloria de Dios y creímos en la gloria de Dios, ahora podemos ver que la paz fue restaurada en nuestras vidas. La paz no es un sentimiento, la paz es un estado. La paz es un estado divino. ¿Por qué? Porque es divino. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, jamás esta paz volvió a funcionar en ellos. Jamás. Ellos perdieron la naturaleza que teníamos en Dios antes del pecado. Pero a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la muerte que estamos leyendo aquí, por eso te estoy hablando de dónde está nuestra identidad. Nuestra identidad está en el Señor Jesús, pero por Él, por gracia, Él fue el que hizo perfecta. El sacrificio perfecto fue, ¿por qué? Nosotros tenemos que verlo. Tenemos que verlo porque si no vemos eso, nunca vamos a aceptar que tenemos una nueva identidad, total nueva. ¿Sí? Porque es bueno mencionar esto. Las personas que no han sabido, que no se les ha revelado, que estoy hablando de cristianos, que ellos son lo que Dios estableció a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, ellos se siguen calificando como hombres y mujeres reprobados, pecadores, injustos. Si me ayuda, hermano Camilo, con 1 Corintios 2:16, se lo voy a agradecer. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la identidad. Es importantísimo la identidad de nosotros. ¿Cuál es mi identidad? Si tú sabes que tu identidad es
¿sí? Es Dios mismo, porque habitas en Él. Fíjate bien, tú no eres del cielo, tú eres de Dios y perteneces al reino del cielo, pero somos de Dios, ¿sí? Por eso quiero invitarte a que vayamos viendo poco a poco la identidad. Este programa lo voy a estar dedicando a la identidad, porque si tú amas a Dios de corazón, pero sigues sufriendo, eso va a traer a nosotros que no puedes disfrutar el evangelio del reino aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes una identidad divina. Estás en Cristo, habito en Él. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? En Él tengo la identidad. Esa es mi identidad. Y voy a leer algo ahí en 1 Corintios 2:16, mi hermano me está ayudando. Pero no obstante, como les decía hace rato, hay personas que han sido doctrinadas con las costumbres y las tradiciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, algo muy delicado que he descubierto, pero demasiado, de un nivel muy alto. Cuando las personas comienzo a platicar con ellas y me dicen, somos pecadores, ahí me doy cuenta yo que ellos no dejaron un pasado. Ahora, no niego que el hombre practique pecados, pero eso no lo hace pecador. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza en Cristo es la santidad, la integridad de Dios en su vida. Aleluya. Dice la Escritura, aleluya, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínate yo leyendo la palabra de Dios que tengo la mente de Cristo y declarándome pecador. O sea, ve la mentalidad de esa persona y ve la mentalidad de Dios. ¿Sí? Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué puedo tener la mente de Cristo? Porque ahora en Cristo soy la misma justicia en Cristo Jesús. Y eso marca la diferencia. Me hace totalmente libre espiritual, mental, emocional, físicamente, financieramente y todo cuanto hay. Hoy veía un escrito que decía, nosotros no fuimos criados para luchar por lo material, sino porque ahora nosotros usemos lo material. Ahorita la gente que no tiene ese respeto, ese honor a la identidad que en Cristo tenemos, son esclavos de los trabajos. ¿Sí? La identidad nos dice que estamos totalmente completos. Tú no pudieras tener la mente de Cristo y declararte incompleto. Cuando tú dices, bueno, ¿por qué este pastor dice eso? Si tú no entiendes eso que yo estoy hablando, no te condenes. Lo único que te invito es, busca primeramente el reino de Dios. Pon a Dios primero. Y busca dónde formarte como un discípulo. Para que te apropies de esa realidad. Porque ese es el poder manifestado que vas a poder tronarle los dedos a los demonios. Vas a poder hablarle a los demonios con una habilidad impresionante.
¿Por qué? Porque ellos se van a sujetar a quien saben que saben. A mí me ha tocado una y otra vez ver esa manifestación del poder de Dios, y eso es para todos. Aquel que vive, hermanos, vivir en comunión con Dios, vivir en Dios, vivir en Cristo, vivir como templos del Espíritu Santo, no es fanatismo, es la vida que vino Cristo a darnos. Y ahora tenemos hasta que negociar para poder congregarnos. No, es un honor, y no para cualquiera. Yo a veces veo a personas que prometen una cosa y no cumplen. ¿Por qué? ¿Por qué no cumplen? Que tú sí sea sí, tú no sea no. ¿Por qué no cumplen? ¿A cuál es la razón que no cumplen? El problema es en su corazón, con Dios. ¿Por qué? Porque manifiestan lo que traen en su corazón. Somos honestos, somos honrados, somos guiados por el Espíritu Santo para ser hacedores de la palabra de Dios. Y ahí es donde muchos problemas existen, en matrimonios, en hijos, en negocios, en trabajos, en iglesias, en todas partes. Pero ya Dios, como les digo, está despertando una generación, y lo está haciendo por medio de su palabra. Dice su escritura que hasta que este evangelio del reino no haya llegado hasta el fin del mundo, hasta entonces vendrá el fin. El evangelio del reino no dice las costumbres religiosas. Eso no es el evangelio del reino. De corazón se los digo, no pudiéramos ser la misma justicia en Cristo Jesús si Dios no nos hubiera habilitado en el Espíritu para aceptar que somos lo que Él dice que somos. Mira lo que dice en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, en que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Óigalo bien, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, escúchelo clarito, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Fíjese bien, recibir. Tú no puedes ver, si tú eres salvo y no recibiste la gracia, tú tienes una salvación que no es la salvación. Ahí está. Somos por gracia lo que Dios hizo por nosotros. No porque el cementerio, el seminario sutano no acepta ciertas cosas, o la denominación no aceptan, o las organizaciones no aceptan. No, hermano, léalo en su casa, Romanos 1:5. Y por quien recibimos, por medio, ¿cómo recibiste a Cristo? Por su gracia. Dice, recibimos la gracia y el apostolado. Y ahí les va. Y yo he estado enseñe del ADN que tenemos en Cristo. Aleluya. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Si tú tienes a Cristo, tienes la gracia. Y el apostolado, o sea, el llamamiento de ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Un rey de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos títulos son de Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él es el Rey de Reyes. Él es todo. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos ahora en Él, por gracia. Morimos con Él y resucitamos con Él. ¿Sí? Por eso es que ahora
tenemos el apostolado. Dice la Escritura, por quien recibimos la gracia y el apostolado para. Cada vez que encuentres un para, acuérdate de este servidor de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ver para qué es la gracia y el apostolado. Para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Y hago un paréntesis. Obediencia a la fe. Y ahí te va, abre tus oídos. Yo me emociono cuando el Señor me revela en mi espíritu y lo puedo compartir con personas que aman a Dios sobre todas las cosas. Tenemos la provisión, la gracia y el apostolado. ¿Sí? Vinieron por medio de Jesucristo a nosotros. Ahí dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia. ¿Sí? Pero vamos a leer el 4 para poner el fundamento. En quien fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Fue declarado Hijo genuino de Dios. Con poder, ahí nomás. Hijo de Dios, que fue declarado con poder, según el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad, hermano, está hablando de la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo, fue declarado el Hijo con poder. Ahora continuemos. Y por quien recibimos, al momento que yo confieso a Cristo con un verdadero arrepentimiento y confieso a Jesucristo, arrepentimiento, como lo repito y lo repito y lo repito, es una disposición de postrar mi voluntad, mi inteligencia, mis deseos y mis emociones a la palabra de Dios. Es mi determinación postrarlo. ¿Por qué? Porque ya no quiero estar de acuerdo con mi hombre viejo pasado, sino que quiero estar de acuerdo con el nuevo hombre, con ese Cristo de poder, porque su palabra es espíritu y es poder. Y si yo no postro mi alma, ¡pum! ¿Y cómo la voy a postrar? Todos los días, renovándola con la palabra de Dios. Todos los días, leer un poquito la palabra, todo el tiempo, estás renovando tu alma. Voluntad, inteligencia, deseos, emociones, estás renovando tu alma, estás renovando tu alma. Estás sustituyendo lo viejo por lo nuevo, porque eres nueva criatura. En el Espíritu, tú eres perfecto, en el Espíritu, tú eres la misma justicia en Cristo Jesús. Eres nueva criatura, no existía esa nueva criatura, ahora somos nuevos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora ahí viene el reino que se había perdido y se establece en mi hombre interior. Aleluya. Gloria a Dios. Sokamama. Shikimondo karamasiki. Aleluya. Eso es la nueva criatura. Ahora dice la Escritura, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Estoy hablando de identidad. ¿Sí? Tenemos la provisión, número 1, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Pero determinemos qué es fe. Bueno, fe en Hebreos dice, Hebreos. Vamos a leerlo en Hebreos, vamos a leerlo. Aleluya.
si tienes Biblia, es bueno que la utilices. ¿Por qué? Porque usted lo está leyendo. Yo le he hablado a personas con la palabra de Dios y me dicen, no creo. Bueno, no puedes hacer nada. Ahora si una persona desprecia la palabra, desprecia a Cristo, pues tampoco me quiere a mí. No me ama a mí. Si no ama a Dios, menos me va a amar a mí. Dice la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, de su poder. ¿Quién sustenta la palabra con su poder? El mismo Cristo, una vez más, el cual siendo el resplandor de su gloria. Aleluya. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a todos los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es Dios. Los ángeles fueron creación de Dios. Ahora, regreso al versículo 3. ¿Sí? El cual siendo el resplandor de su gracia. Si tú ves a Jesús, tú ves la gracia. Si tú aceptas a Jesús, aceptas la gracia, por gracia. Por gracia llegó el día donde yo dije, si es por gracia, no hice nada yo. Fue regalo. Que fuese ahora yo santo. Que fuera yo apartado para Dios. Que usted fuese la misma justicia en Cristo Jesús. Y se lo recomiendo que lo lea el capítulo 1 de Hebreos. Ahí está escrito. A mí me gusta mucho leer con varias versiones. Hágalo usted también. Pero estoy hablando de la identidad. Porque tenemos multitudes de hermanos que no saben cuál es su identidad. Su posición, ¿dónde están? El mundo los trae con la cabeza volteando para todos lados y viviendo bajo el dominio del sistema satánico. Tú ya no estás bajo el sistema satánico, tú ya no estás bajo el sistema del diablo. Dediquemos nuestras vidas exclusivo para Dios. No digo que no trabajes, que no vivas lo necesario que tienes que hacer. Pero yo últimamente he ido a varios funerales, no sé por qué, y vi que todos los enterraron y todo lo que hicieron en este mundo, nada se llevaron. Y es increíble que hay gente cristiana, que me dicen, tengo testimonios de que hay personas que me dicen, yo trabajo 12 horas diarias, y yo me pongo a pensar nomás en lo natural. What happened con su esposa? ¿A qué horas juega con sus hijos? ¿A qué horas disfruta la vida? ¿Usted cree que es esclavo del sistema? Y sin embargo tienen convicción de que están haciendo algo poderoso. No. Están haciendo cosas con sus fuerzas y un día esas fuerzas se van a agotar, se van a acabar. ¿Por qué? Porque todo tiene un balance. Igual en nosotros los creyentes. Por eso la iglesia, ejército de amor, tiene un balance. La palabra de Dios, sí, y la relación con la persona del Espíritu Santo. Porque si tú no tienes una relación con la persona del Espíritu Santo, vas a inventar que la Biblia dice.
Y deber de amar vas a odiar. ¿Por qué? Porque en la carne eso se hace. A mí, en lo personal, me lastima mucho cuando veo a personas que no se dejan enseñar. Ay. Bien dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es cierto, hermanos. Todos queremos vivir bajo la nueva identidad, pero sin aceptar quiénes somos. Y dice la Escritura que estamos completos, que tenemos la mente de Cristo. Y mi identidad mana de aquí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Y nosotros estamos sentados juntamente con Él. ¿Usted cree que puede estar sentado en ese reino real y declararse pecador injusto? No. Eso no está en la mente de Cristo. Ahora, somos muy poderosos porque Él realmente nos ama. El amor de Dios hacia nosotros es impresionante. Pero antes de seguir con esto, leímos en Romanos ahorita que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y hago un paréntesis para enseñarte algo. Si tú recibiste a Jesús por gracia, ¿sí? Por Él recibimos la gracia. Por gracia recibimos a Cristo. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Si usted ha creído, usted ha recibido esa gracia. No la siento, pastor. Si tú no te apropias de lo que Dios te da, tú lo niegas. Porque eso se cree con el corazón, no con la cabeza. Ahora, la gracia ya está en nosotros para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. ¿Sabes por qué millones de cristianos no saben? No saben obedecer. Porque la esencia nuestra, el nacer de nuevo, nacimos de la simiente incorruptible, indestructible, con un ADN santo, perfecto, bendito. De ahí nacimos tú y yo. Traemos la información genética de Dios. Así como nacimos físicamente con toda la maldición del pecado, nadie nos enseñó a mentir y mentirosos por graduados de las mejores universidades. ¿Sí? Porque era la naturaleza. Nadie nos enseñó a pelear y éramos peleoneros, a mentir, a robar, a hacer todas esas cosas. Era la naturaleza pecaminosa de nosotros. Aunque alguien se disfrace de buena gente, yo no sé, algo hay en esa persona. ¿Por qué? Porque sin Cristo sigue gobernando el diablo en la persona. Está bajo el maligno, la Biblia nos dice. Hoy te invito, hermana, hermano que me estás escuchando. ¿Cómo aceptas que nacimos bajo una semilla corrupta? Y ahora que nacimos de una semilla incorruptible, no quieres aceptar que el ADN que tienes ahora
en el Espíritu, es santo, es perfecto. Ahí está el amor de Dios, no está el amor que el mundo habla del amor. No, el verdadero amor está en el hombre interior. Y si está eso, créelo que naciste con la información genética de la obediencia. Aquí tú eres obediente por naturaleza y lo corrobora este versículo. Para la obediencia a la fe. ¿Tú crees que Dios no te iba a dar la provisión necesaria para que obedecieras a la fe? La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ese es el sistema para abrazar todo aquello que no lo veo, pero sé que está. Por gracia somos salvos, por la fe. La gracia es una realidad en mi vida. Así que todos los que estamos hoy en este nuevo comienzo, porque es un nuevo comienzo en todo el mundo, es un despertar en todo el mundo de la identidad que tenemos como hijos de Dios y vivir como poderosos, no como poderosos en todas las áreas de nuestras vidas. Si tú me estás oyendo, abre tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú no abres tu corazón y corroboras con la Biblia, te vas a dar cuenta que nunca vas a ejercer todo el potencial que tú tienes. En Cristo no hay límite. Y el potencial no es que estés ungido para tumbar gente y cosas. No, la unción es porque todos tenemos la unción de Dios. Esa unción ya está en el Espíritu. Libera la unción con tus labios y di gracias, Señor, por la unción que está en mí. Gracias, porque esa unción es el poder para que yo pueda derribar todo argumento que se levanta contra mi vida. Hay gente que son lindos, pero los ha arrastrado una corriente de desánimo, de tristeza. ¿Por qué? Porque ven que no hay cambio, pero ya llegaron los cambios. Te estoy invitando a que seas parte de ese cambio. Y te invito de corazón, mira, todos los jueves a las 7 de la tarde hay una enseñanza como esta, pero en el púlpito. Todos los domingos te invito, escúchalo bien, te invito a que tú te sientes con cuaderno y lápiz y haz tu tarea. Si tú no te formas como un discípulo, jamás vas a ejercer el reino de Dios como Dios quiere que lo ejerzamos. Esto no es una nueva moda, fue lo que Jesús estableció desde el principio. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado, para que haya un mover genuino de poder, hermano. ¿Por qué? Porque una vez que tú estás en sintonía con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir. Y si Él te dice, quiero que salgas y vayas a tal ciudad y hagas esto, vas con todo el poder de Dios y el respaldo del Espíritu Santo contigo. Y lo que te mande a hacer va a suceder porque va a suceder porque va a suceder. Nunca Jesús va a mandar a alguien a un lugar o hacer algo especial sin ir Él con Él. Él dijo siempre, hay una misión para mí. Mi misión es sacar a multitudes de la ruina. ¿Qué es ruina? Creer que ellos son hijos de Dios y que viven como hijos del diablo. No puede ser. Esto no es religión. Me decía una pastora, es que es un proceso, hermano. Oh, es un proceso. Proceso es cuando el bebé está en el vientre de la madre, pero ya cuando nace es un ser humano. Desde que está en el vientre de la madre, chiquitito, es un ser humano. No más que
hasta que nace físicamente, ya está fuera del vientre de la madre, ahí empieza a alimentarse, ahí empieza a comer, ahí empieza a crecer. Eso no es un proceso, es un crecimiento espiritual. Por eso dijo Jesús: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Pues disciplinado, para que produzca. Tenemos la necesidad, hermanos, de disfrutar lo que hoy tenemos. Está vigente. Ya Cristo hizo todo por ti, por mí, para que tengamos un dominio completo. ¿Sí? Somos totalmente libres. Mira lo que voy a leerte aquí de la cuestión del pecado y de la contaminación del pecado. ¿Sí? 6:14. Mira lo que dice aquí en 6:14 del libro de Romanos. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, lea la palabra. Por eso es que nosotros tenemos una identidad perfecta. Si yo te invito, si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, Ejército de Amor te abre las puertas. Si vives en Metrópoli, en el área de Phoenix alrededor, yo te invito a que vengas. Porque si no, quisiera dar un testimonio que yo mismo viví con unas personas y vi cómo es tan fuerte el poder del engaño. Cuando tú crees una mentira, esa es tu verdad. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad que se revela aquí, que va de acuerdo con la palabra, y que el Espíritu Santo te empuja más, te suma para que vayas adelante. Mi amado hermano y hermana que están en sintonía, les invito a que sigan persistiendo en este programa Fe Sin Barreras. Todos los días, de lunes a viernes, estoy aquí de 10 a 11 de la mañana con mucho aprecio y mucho cariño. Tú puedes hacer algo por alguien que tú amas. Compártele la aplicación de la radio, la plataforma de Radio Vital en www.radiovital.org. Ahí también se escucha la radio. Y también hay muchas plataformas en las cuales la radio se escucha. Pero también tenemos nuestra propia app. Puedes bajar la aplicación y 24/7 Radio Vital está el complemento de su vida para que usted pueda disfrutar y crecer en conocimiento revelado. Te invito, ora con la verdad, fundamentado en la verdad. Dale gracias a Dios porque eres obediente por naturaleza. Tu cerebro se va a decir: ¿qué? Va a ser un chispeadero aquí adentro. Pero aquí adentro, gloria a Dios, va a decir el Señor. Ya entendió que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Tu amigo y servidor está a tus órdenes, Eduardo Urrea. Hasta pronto, bendiciones. Aleluya. 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 Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.